días, aquí estamos iniciando el cafecito. El señor Antonio Peña Mirabal, que es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, está con nosotros. Es el presidente del Comité Provincial del PLD, es dirigente nacional de esta organización. Fue ministro de Educación y con algo tendremos que hablar de este tema con él. Pero primero vamos a enfocarnos en lo primero, que es el Congreso de este partido que procura su unificación. Y que es bueno conocer los detalles porque es una organización que ha sido puntera, aunque hoy está ocupando el tercer lugar en las preferencias de las organizaciones políticas nuestras. Antonio, bienvenido al cafecito y háblenos del Congreso. Muchas gracias, buenos días a ustedes, a la teleaudiencia que le sigue todos los días por aquí, por Teleuniverso. El Partido de la Liberación Dominicana cada 4 años realiza lo que es su congreso ordinario. En ese congreso es como un autoanálisis del partido y una proyección hacia los próximos 4 años. Es decir, ahí se revisa todo lo que somos en la actualidad y nos sirve entonces para ver, en base a ese diagnóstico de la realidad actual de la sociedad dominicana, entonces ver cuáles políticas emprender en los próximos 4 años. Actualmente nosotros estamos desarrollando el 10º congreso de nuestro partido, que se llama Reinaldo Pared Pérez, en honor al secretario general Habitán de nuestro partido, que es Reinaldo. Está dividido el congreso en 3 fases. La primera fase se instaló el pasado 7 de julio con la plenaria ordinaria en el pabellón de voleibol de Santo Domingo. Y en esa primera fase lo que va a consistir en este caso es en la evaluación crítica y autocrítica del partido y la participación electoral en el año 2024. Para ello se ha diseñado y creado un cuadernillo que reúne unas 70 y pico de preguntas, que deben de ser 78 preguntas, que deben ser llenadas por los organismos del partido. El PLD, a diferencia de otras organizaciones, está conformado de manera organizativa por organismos, no por individuos. El voto siempre en el partido es orgánico. Y en ese sentido, cada comité intermedio debe de reunirse con sus comités de base, que es la estructura más simple que tiene el partido, la más baja, el comité de base. Cada comité intermedio por lo menos debe de tener 15 comités de base y cada comité de base debe de tener por lo menos 15 compañeros organizados en torno a él. Entonces, este cuadernillo debe de ser llenado, discutido, analizado, las preguntas, para recoger las opiniones de lo que piensa la base del partido y de lo que piensa todo el partido, porque así como los comités intermedios tienen que discutir esto y tienen que llenar este cuadernillo, también lo van a hacer los comités de distritos municipales, los comités municipales, comités provinciales y los miembros del comité central, incluso el comité político del partido, va a hacer esta discusión. ¿Qué buscamos con esto? Bueno, primero, analizar la estructura actual del partido. Es funcional, es la que la sociedad dominicana reclama o demanda en este momento. Las políticas que se ponen en ejecución son las adecuadas. En fin, es un diagnóstico y una crítica y autocrítica. Anoche a mí me correspondió, como miembro del Comité Central, que estoy asignado a una circunscripción, discutir y exponer todo mi punto de vista sobre lo que yo considero en mi organismo, que es la circunscripción electoral número 2 de Santiago, y ahí en una reunión donde asistimos alrededor de 10 o 12 miembros del Comité Central, cada quien pudo exponer
su punto de vista sobre el partido actual y sobre los resultados electorales que obtuvimos en los pasados comicios del 2024. Y es importante que los compañeros participen de este debate, porque eso es lo que hace posible que la opinión de todos de manera institucional sea tomada en cuenta y no de forma atropellante, de manera fuera de la normativa que nuestro partido tiene establecido. El PLD se caracteriza porque le reserva a cada militante un espacio institucional a donde llevar sus quejas, a donde llevar sus propuestas, a donde plantear lo que considera sobre lo que sea, sobre cualquier tema que afecte a la vida partidaria. O sea, no plantearlo fuera de ese escenario, porque entonces, cuando tú lo planteas fuera del escenario que está establecido, sin antes haberlo discutido internamente en tu organismo, entonces tú como que no estás tratando de que las cosas se ventilen de manera institucional. Y cada organización, cada conglomerado humano tiene sus reglas. Y en la medida en que esas reglas se cumplen, la institución se fortalece. Y cuando esas reglas se violentan, bueno, pues la institución se debilita. Por tanto, yo hago un llamado a nuestros compañeros de partido para que utilicen ese espacio que el partido ahora le tiene establecido de manera institucional para decir lo que sean y opinar lo que quieran, no solamente sobre los resultados, sino hasta la conformación misma de nuestro partido, y que lo hagan en ese espacio. Nosotros tenemos hasta el mes, este mes de julio completo. ¿Le falta poco? Sí, termina prácticamente ya a principios de la semana que viene, esta primera fase para completar este cuadernillo en todo el país. Luego, la Comisión Nacional que está coordinando los trabajos del 10º Congreso, que encabeza la compañera Cristina Lizardo, esa comisión recogerá todas estas opiniones en estos cuadernillos, lo tabulará y elaborará entonces un documento que será entregado a todo el partido, donde se recogerá la opinión del PLD, de su militancia, respecto a los temas que hemos aquí contemplado. Eso se pondrá en circulación también en una plenaria del Congreso y se le entregará ese documento a toda la militancia de nuestra organización. Esa es la primera fase que termina en el mes de julio, a finales de este mes. La segunda fase, entonces, del Congreso tiene que ver con la revisión de toda la normativa interna de nuestra organización, comenzando por los estatutos, serán revisados, y en aquellos artículos, acápites que los compañeros entiendan que debe ser modificado, se hace el planteamiento en su organismo, y si por mayoría de los asistentes a la discusión en la reunión donde se discutió el tema, si por mayoría se acordó modificar eso, bueno, pues se modifica y se llena el cuadernillo que será instrumentado para esos fines cuando estemos en esa discusión. Desde los estatutos hasta la línea política hacia la juventud, la línea política de medio ambiente, o sea, toda la normativa interna del PLD va a ser revisada, y tendremos para ello todo el mes de agosto, porque son alrededor de 15 documentos que se van a revisar y se van a actualizar en base a la realidad actual, porque la que existe actualmente tiene ya una adultez de unos 5 años. Entonces, como la sociedad cambia y como todo cambia, bueno, pues nosotros lo que hacemos con este ejercicio es actualizar y adaptar a la realidad todos esos documentos que normatizan la vida del Partido de la Liberación Dominicana y que
servirán de proyección hacia los próximos 4 años, el accionar del PLD. Tendremos todo el mes de agosto para hacer ese análisis. Igual que con este cuadernillo, hay un espacio institucional para si usted quiere decir, bueno, para ser miembro del PLD usted tiene que ser bachiller, por lo menos. Entonces usted lo plantea en la reunión de su organismo y si la mayoría estuvo de acuerdo, eso va a la plenaria, que luego se someterá a una plenaria nacional todas las propuestas de modificaciones a estas normativas y las que se aprueben por la plenaria, entonces serán ya estatuidas en nuestros documentos. Tenemos agosto para eso. Y la tercera fase de nuestro Congreso es la que tiene que ver con la renovación de las autoridades de nuestro partido, comenzando desde el presidente del partido hasta los presidentes de comité de base, que es la estructura más baja que tiene o es de donde nace la estructura partidaria, se van a renovar. ¿Y cómo se va a hacer eso? Bueno, a través de elecciones que se realizan en cada una de las estructuras organizativas, en el comité de base, el que aspira a un presidente o ratifica el que está, o si hay uno que quiere ascender, hace su campaña interna y entonces compite con el que está si quiere seguir, y el que obtenga la mayoría así seguirá. Ese mecanismo hasta el miembro, hasta el presidente de nuestro partido, el secretario general, el comité central y el comité político de nuestro partido. Todo eso será llevado a cabo durante el mes de septiembre. Y entonces ya al final, en el mes de octubre, estaríamos cerrando nuestro Congreso con la juramentación de las nuevas autoridades electa bajo ese mecanismo en el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, bien, estamos imbuidos en todo eso en este momento. Muy bien, vamos a los mensajes para la continuación de esta conversación con el señor Antonio Peña Mirabal, dirigente del PLD. Muy bien, vamos a la continuación de esta conversación con Antonio Peña Mirabal. Y antes de que Ileana entre, que la veo ahí, que está loca. Yo quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con de lo que se ha hablado primero. ¿Qué significa para una persona estar en varios cargos y llegar hasta la cima, digamos, de los ministerios, que es educación, porque es el que maneja mayor cantidad de presupuesto, y dejar eso y volver a su vida anterior? ¿Cómo se hace ese cambio? ¿Cómo se ejecuta ese cambio? Pues yo me imagino que eso debe ser complejo, porque cuando uno deja su actividad diaria, uno se desarraiga y entonces pasa eso a un estadio en la capital. Entonces volver a su lar nativo, sin ser el funcionario, viendo a los hijos de la gran... que cuando usted era el funcionario, eso era Antonio para acá, Antonio para allá, y ya de eso no quedan quizás ni 4. Todo eso debe lacerar a una persona y afectarla. Mire, don Jaime, dígame usted. Todo depende de la persona. Yo me caracterizo porque en toda mi vida siempre he tenido los pies sobre la tierra. Siempre he tenido mis pies bien plantados y a mí... Y gracias a Dios también tengo una roca a mi lado por 40 años que me ayuda mucho también a tener eso, los pies sobre la tierra. Hay muchas personas que cuando ocurre eso se deprimen o pretenden mantener el mismo ritmo y no es igual. Mi ejercicio cuando fui funcionario, por suerte yo tuve en la gestión pública, cuando yo llego a la gestión pública ya yo he pasado por la gestión privada en mi ejercicio profesional y comencé desde lo más bajo en mi profesión y ocupé la más alta posición que puede ocuparse en mi profesión en cualquier empresa, en cualquier parte del mundo. Entonces, eso como que va formando a uno, va ayudando a entender que las posiciones son las posiciones y la vida personal es la vida personal. Lo mismo me pasó en el sector público. Yo empecé mi primera función en el sector público
fue ser director financiero de la Cámara de Diputados. Pero ya yo venía con una experiencia en el sector privado, donde lo último que me faltaba era ya ser administrador general de la empresa. Luego paso a una de las distribuidoras de energía, a ser director de recursos, como ellos le llaman, que es un administrativo financiero, tanto de norte como de este. De ahí paso a ser viceministro de Educación, 3 años. De ahí paso a ser director general de Promesecal, duré 3 años, y entonces de ahí es que paso a ser ministro. O sea que eso me permitió, además de mi convicción personal que tengo sobre lo que es uno sobre lo que es la persona, y sobre que estas son, estar claro de que son oportunidades que se presentan, pero que no es la realidad. Yo cuando fui ministro no permitía muchísimas cosas que permiten los funcionarios de ese nivel en torno a mi persona. Yo recuerdo que la primera vez que un guardia fue a abrirme la puerta y dijo, hermano, esté tranquilo, yo tengo mis manos, usted va donde yo le diga. O sea, a mí me gusta comprar muchos libros y aprovechaba en Santo Domingo, como vivía solo, iba mucho a la librería Cuesta, valga la publicidad. La publicidad. Sí. Y yo le decía, espéreme en el vehículo, usted no tiene que desmontarse, ir atrás de mí. ¿Te imaginas? A mí me resulta muy... o sea, no tengo la expresión, pero es como muy... Cuesta arriba, es chocante. Usted está viendo un libro y tener un individuo detrás y que ¿para qué? O sea, si usted ha ido a la gestión pública, naturalmente uno afecta intereses con decisiones que toma, pero uno sabe, o sea, son intereses por el bienestar social, por el bienestar de la población, del colectivo. Entonces, si usted no ha afectado a nadie de manera alevosa, ¿verdad? Entonces usted no tiene por qué estar protegiendo. Entonces, yo ese transfer de ser ministro a volver a la realidad, para mí siguió igualito, don Jaime, porque yo no cambié en lo absoluto nada de mi forma de ser. Entonces, yo incluso entraba, al Ministerio de Educación, los ministros entran por detrás. En un hoyo que uno de los ministros pretendió hacer un ascensor para subir de un piso a otro, nada más. Sí. Yo entraba diario por el frente del ministerio, y eso me daba la oportunidad de poder saludar a los empleados que estaban ahí, y me tomaron me tomaron la seña, y había gente que me esperaba para si tenía algún problema, empleados, funcionarios, para entonces en lo que subía por las escalinatas, por las escaleras, tratarlo. O sea que yo o sea, yo seguí normal y sigo normal. Recibía todo el que quería ver a Antonio Peña Mirabal, podía verlo, recibía de noche, yo duraba hasta, como no tenía la mujer en allá, entonces podía durar tarde en la noche en el ministerio, y durábamos hasta las 10, las 9 de la noche trabajando, y eso me permitía, voy a hacer una anécdota aquí, me permitía entrar en contacto con gente. Yo leía todas las correspondencias que me llegaban al ministerio, pero que no eran pocas. Entonces tomaba, después de cenábamos como a las 6:30, 7, hacíamos un té energizante, una tisana de esa, para durar 3 horas más. Entonces empezaba a ver todas las comunicaciones que llegaban ese día. Y un día, después que el PLD salió del gobierno, el secretario general del partido, Charlie Mariotti, me llama, me dice, mira que el presidente Danilo Medina quiere que tú me acompañes a un almuerzo del Grupo Corripio. Digo, no hay ningún problema, y cojo para allá. Cuando llego a las oficinas del grupo, me está esperando un señor abajo, y con mucha amabilidad, mire, lo estaba esperando, venga, vamos a llevarlo allá, empleado del grupo. Sí. Y me lleva y me sienta en una sala, ¿qué usted quiere? Café, agua. Digo, trágame un cafecito y agua también. Y cuando viene, me dice, mire, yo a usted quería verlo hace mucho. Digo, mi esposa está viva por una ayuda que en el Ministerio de Educación usted le dio, que ella era maestra.
Y yo, ¿cómo así? Sí, ella padece de cáncer. Yo no conozco porque... Ahora, el hecho de yo ver todo lo que me llegaba me permitía, sí, independientemente si eran empleados del ministerio y tenía una situación, a pesar de que el ministerio tiene su póliza de su seguro médico y todo, pero hay situaciones que no son cubiertas y yo en eso era muy sensible, o soy muy sensible. Entonces, eso me llenó de satisfacción que a mí, o sea, eso me conmovió de que él tuviera esa actitud del agradecimiento, de la gratitud, pero eso solo es posible cuando uno asume la función pública con esa naturalidad con que debe ser, porque el poder, eso es pasajero, o sea, eso es una burbuja, y el que no tiene la capacidad de poder entender eso, entonces sí se ve en una situación difícil. Entonces, después de terminar toda esa epopeya, Antonio Peña Mirabal vuelve a su trabajo de contador. No, porque ya yo decidí hacer una pausa. Yo duré 40 años trabajando en el ejercicio profesional y la verdad que yo dije, ¿cuándo voy a empezar a disfrutar mis nietos? Y entonces ya yo estoy prácticamente sin ejercicio profesional. ¿Y de qué vive? Bueno, yo logré hacer ahorro, porque cuando usted trabaja 40 años en el sector privado y en el sector público y no es una persona botarata, como dice el pueblo, o sea que yo soy muy meticuloso con mis finanzas, pude hacer una ¿cómo se llama? Una provisión que me permite hoy, por ejemplo, mi aportes a la seguridad social, desde que inició la ley hasta que yo salí, yo pude retirarlo todo, porque entré en un momento en que no podía, no era pasible de una pensión, y pude retirarlo. Todo ese dinerito yo lo puse en un certificado en el Banco Central, que me estaba dejando comer. Mi esposa también fue y tiene su provisión, entonces eso nos permite vivir con la frugalidad con que hemos vivido todos estos años. Muy bien, vamos a los mensajes. Esa es la parte humana que la gente quiere saber, me imagino yo, porque a mí me interesa saber mucho un funcionario que tiene que vivir después de tanta gente, tantos lambones detrás. Así es. Después ya nadie llama, nadie pregunta, nadie nada. Eso es terrible, debe ser terrible. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito. Seguimos esta conversación con el señor Antonio Peña Mirabal. Pregúntela. Sí. Está interesada. Ansiosa por entrar, y sobre todo porque el tema del 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez es muy amplio y es muy significativo. En cualquier sistema democrático, todo ciudadano debe preocuparse porque la oposición se fortalezca. Al final, eso es lo que permite un contrapeso necesario. Sin embargo, en este escenario, que adicional a ser un escenario de evaluación, se supone también que es un escenario de conciliación y de encontrar puntos en común, lamentablemente hay dirigentes y de alto renombre, muchos de ellos, que no han encontrado ese espacio a lo interno del mismo Congreso, que por lo que usted explica tiene sus procesos para poder encontrar soluciones. Y hemos visto cómo en semanas anteriores ha habido incluso encuentros con la prensa públicos en los que hacen demandas para hacer referencia a la escogencia de las directivas y específicamente de la presidencia en la persona de Danilo Medina. Un grupo que ha alzado la voz para decir que no debes repetir, y otro grupo que ha firmado cartas incluso para decir que sí. Esto de alguna manera no es un despropósito del mismo Congreso, de alguna manera disgrega un poco la idea central del Congreso. No hay forma o no ha habido forma de controlar esas voces disidentes y llevarlas a lo interno, que siguen, digamos que de alguna manera haciendo daño al objetivo principal de este Congreso. Mire, como dije al inicio de mi intervención, el PLD le garantiza espacios institucionales a cada uno de sus miembros para hacer los planteamientos que ellos entiendan necesarios sobre cualquier tema de la vida partidaria. O sea, eso está establecido ahí. Los miembros del comité político tienen el comité político, los del comité central, el comité central, los de la dirección municipal, o sea, todos
tenemos nuestro espacio en donde ir a dar cualquier queja y hacer cualquier reclamo, etc. Ahora, ¿qué sucede? El PLD se rige por un principio, dentro de muchos, hay uno que se llama el centralismo democrático. ¿Qué establece ese principio? Bueno, que el PLD le garantiza a cualquier persona o cualquier conglomerado de personas que esté en minoría, les respeta ese derecho. Pero el mismo principio establece que cuando hay una discusión sobre un tema y usted está en minoría, la minoría tiene que subordinarse a lo que decida la mayoría. El espacio está ahí. Ellos tienen la posibilidad de hacer su planteamiento. Esos que fueron a una rueda de prensa debieron haberlo hecho en el espacio que el Congreso le establece para hacer esa discusión y para hacer ese cuestionamiento. Ellos plantearon 3 aspectos en su rueda de prensa. El primero es el tema de la presidencia de Danilo. Danilo, en una reunión del Comité Central, igual que Charlie Mariotti, secretario general, los dos dijeron que no querían seguir siendo presidente uno y secretario general otro. Lo de Charlie, bueno, se acogió, se entendió, pero hubo una gran mayoría de miembros del Comité Central, que fue donde Danilo hizo ese planteamiento, más de 900, de 1.200, que dijeron no, usted no puede dejar la presidencia en este momento histórico que está viviendo el PLD y debe de seguir al frente del partido. Ese grupo que fue a esa rueda de prensa está de acuerdo con que Danilo deje la presidencia, y dentro de las motivaciones que podrían estar rondando en ese sector, yo me atrevería a decir que es que hay algún tipo de acercamiento con otros líderes y o organizaciones políticas que pudiesen estar incidiendo en esa posición. Pero el PLD le garantiza a ellos eso. El otro aspecto que ellos plantearon era que no podíamos entrar a un Congreso sin evaluar los resultados electorales, y que el PLD ha sufrido una debacle desde el 2016 a la fecha. Bueno, pero aquí está el Congreso. El primer punto que tiene de discusión es precisamente la evaluación del proceso electoral. O sea, tú me estás pidiendo, fuera de la institucionalidad partidaria, algo que ya el partido ha solucionado. Y lo otro es, eran tres. Bueno, el asunto es que las 3 cosas están contenidas y están instituidas en nuestro partido. Entonces no hay por qué irse fuera. Y cuando tú te vas fuera, entonces ya tú buscas otra cosa. Ya tú, si sabes que está en minoría, como está en minoría esa posición de que Danilo no siga al frente del PLD, ellos saben que están en minoría, entonces rompen la institucionalidad y se van fuera de la institucionalidad partidaria. Y eso es lo que le hace daño al partido, le hace daño a la institución, porque si usted tiene algún problema con su esposo, usted lo discute ahí, en el ámbito del hogar, de la familia, en la mesa. Si yo en una empresa que soy director me pongo a sacar las cosas internas de esa empresa fuera, ¿verdad? Entonces estoy afectando a esa empresa. ¿Establece el mismo partido, quizás en sus estatutos o en otra parte del organismo, algún tipo de sanción para esas voces? Claro que no sí. Solo porque sean disidentes, porque de eso se trata el Congreso, sino por quizás ejercer esa disidencia en escenarios no adecuados. Claro, estatutariamente eso no está permitido. O sea, que pudieran ser dirigentes ellos sancionables en el PLD. Pueden ser en su momento, cuando se reúnan los organismos a los cuales pertenecen, pueden ser objeto de sanción, desde una amonestación que puede ser interna o pública hasta una expulsión deshonrosa, depende del grado de violación estatutaria que se haya cometido. Bien, vamos a unos mensajes para la parte final del cafecito de hoy.
caramba. Bueno, con Antonio Peña Mirabal nos quedan 4 minutos nada más. Yo te lo voy a dejar a ti, que te veo tan fogosa, porque yo tengo como 70 preguntas que hacer, pero no hay tiempo. Dele usted, porque ya yo absorbí todo un bloque. Antonio, son tantas cosas sobre este ministerio, por qué es tan importante y por qué la educación no espera. Así es. Ahora se está hablando de que hay un déficit de aulas tremenda, que si es por los estudiantes haitianos, que si es... Pero yo lo que veo es que en ninguna gestión se ha pensado en la clase media. ¿Cuántas escuelas hay en sectores de clase media? Por ejemplo, en Santiago, bueno, tenemos en Los Jardines, que está el Instituto Politécnico, sí, pero que no fue una idea en principio de educación, sino de la Iglesia Católica. Entonces, la clase media no tiene derecho a que sus hijos puedan estudiar en una escuela, pero que la escuela le quede en el barrio, no que sea una escuela que esté en un sector periférico. Y uniéndome a esa misma pregunta, ¿no sería ese el desahogo perfecto para la clase media, que es la única que paga impuestos y está pagando el 4%? Mire, lo primero que nosotros tenemos que lograr como país es garantizar que la educación pública tenga el rating de calidad que tiene la educación privada, porque hay que reconocer eso, lamentablemente. O sea, es una realidad que no puede ser obviada. En la medida en que eso se vaya acercando, y eso se iba produciendo en el país, pero lamentablemente nosotros vivimos en un país donde llega un gobierno nuevo y desconoce o desvirtúa o abandona las políticas que se venían aplicando. La última evaluación que yo tuve de la IDEC, que es una organización de la sociedad civil que recoge a grupos empresariales y de la misma sociedad civil que mantienen una vigilancia sobre la aplicación del 4% de la educación pública, la última evaluación que yo pude ver siendo ministro era que ya los estudiantes que estaban en el programa de jornada escolar extendida empezaban a despegarse de los que no estaban en el programa. Ya en cuanto a nivel de desarrollo del conocimiento y una serie de aptitudes. Pero eso, lamentablemente, la jornada escolar extendida fue, en este gobierno, tengo que decirlo, fue abandonado el programa. Porque decían, o sea, cuando digo que fue abandonado es que no han parado la inclusión de nuevas escuelas. El objetivo era lograr que todo, universalizar. Nosotros dejamos en el 20 alrededor del 70% de la matrícula estudiantil pública en jornada escolar extendida. Y la construcción de todas esas aulas, que fueron alrededor de 25,000 nuevas más 3,000 que estaban en desuso por deterioro, que se habilitaron, son unas 28,000 nuevas aulas que se sumaron, pero el diagnóstico que nosotros teníamos al final era que el país, para completar ese otro 30%, necesitaba 8,000 aulas más. Pero eso ustedes han visto que este gobierno no le ha dado continuidad, o ha sido muy tímido en la continuidad de esa política, porque apenas he visto que se han inaugurado menos de 1,000 aulas y nosotros dejamos 8,000 en construcción. Entonces, todo eso apunta a que esa clase media, ¿verdad?, va a recurrir a la educación pública cuando ella vea, y ya eso se venía viendo en los gobiernos, en el último gobierno del presidente Danilo Medina, muchos colegios pequeños que estaban ubicados en zonas residenciales de clase media empezaron a cerrar. Y yo, como ministro, recibí en mi despacho varios, de aquí de Santiago incluso, dueños de colegios que dijeron, ya no podemos. Pues primero no fueron los maestros, porque el Ministerio de Educación paga mejor. Y en segundo lugar, muchos estudiantes han migrado al sector público. Sí, los padres no pueden pagar detrás de la jornada extendida. También. Entonces, también se estaba produciendo un mejoramiento de la calidad del magisterio, en el sentido de que
todo el que llegó como maestro en ese periodo fue a través de un concurso de oposición docente. Antonio, no tenemos más tiempo. Ya en la próxima entrevista entonces será solo sobre educación. Muy bien, no hay problema. Gracias por estar aquí. Estamos prestos a estar aquí. Antonio Peña Mirabal, presidente del Comité Provincial del PLD de la provincia de Santiago, miembro del Comité Central, fue funcionario en muchos organismos y es un hombre que sus amigos lo consideran como serio. Yo no creo en la seriedad de ningún hombre que le gusten las mujeres, pero bueno, así lo ven sus amigos. Y lo que yo tengo que decirle a él, apunta hacia allá, pero no me atrevo a jurarlo tampoco. Lo que sigue es Salud Dando, no se lo pierdan.